El contexto literario de la antigua Grecia es un vasto y profundamente influenciador en la literatura occidental. Se divide generalmente en tres periodos principales: la épica, la lírica y el teatro. La épica se caracteriza por sus poemas épicos, narraciones extensas de héroes legendarios y sus enseñanzas. Estos poemas son fundamentalmente para entender la cosmovisión griega y han influido en las innumerables obras posteriores. La lírica surgió en Grecia alrededor del siglo VII y se caracterizó por sus enfoques en los sentimientos personales y las experiencias individuales. Sus obras a menudo exploran el amor, la naturaleza, la política y la espiritualidad. La tragedia y la comedia son dos formas distintas de teatro que se originaron en la antigua Grecia. La tragedia griega aborda temas serios como el destino, el poder y el conflicto moral. La comedia, por otro lado, se burla de la sociedad y la política. El contexto literario de la antigua Grecia no solo produjo obras de la gran belleza y profundidad, sino que también sentó las bases de la gran parte de la literatura occidental posterior, incluyendo los autores de la Roma antigua hasta la Europa renacentista y más allá. En la antigua Grecia, la literatura desempeñaba un papel fundamental en la vida cultural y social. Se destacan géneros como la épica, que es representada por obras como la Ilíada y la Odisea, las cuales son atribuidas a Homero, donde narran hazañas heroicas que mantenían entretenidos a la audiencia con personajes como Ulises y Aquiles. También está la tragedia, con dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Exploraban temas como el destino y la naturaleza humana. También representaban conflictos morales, dilemas éticos y la relación entre los mortales y los dioses. Y por último, la comedia. Por otro lado, se manifestaba en obras satíricas y de conflicto social, como la de Aristófanes. Además, la lírica tenía una gran importancia, con poetas como Safo y Píndaro, que exploran emociones y reflexiones personales a través de la poesía. La literatura griega antigua se distingue por su diversidad y sus contribuciones al canon literario occidental. Características destacadas incluyen la epopeya, la tragedia, la comedia, la filosofía y la retórica. La epopeya, como la Ilíada de Homero, relata hazañas heroicas y mitológicas. Las tragedias de Sófocles y Eurípides exploran conflictos humanos y temas universales. La comedia, representada por Aristófanes, se centra en la sátira social y política. La filosofía de pensadores como Platón y Aristóteles introdujo una idea compleja sobre el conocimiento, ética y política, mientras que la retórica fue una habilidad valorada en la antigua Grecia y se refleja en muchas obras literarias. Ese legado ha influido en innumerables obras posteriores en todo el mundo. El contexto literario es esencial para comprender plenamente una obra. Este abarca el entorno histórico, cultural y social en el que la obra fue creada, incluyendo el movimiento literario al que pertenece, las influencias culturales y las filosóficas de la época, así como los eventos históricos que pueden haber impactado al autor y su obra. Conocer este contexto nos permite apreciar el significado y la relevancia de la obra en su tiempo, así como comprender cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia. Entender el contexto literario enriquece nuestra experiencia al leer y analizar obras literarias, ya que nos brinda una visión más completa y profunda de lo que el autor intenta comunicar. Homero, el legendario poeta de la antigua Grecia, es venerado como el padre de la literatura universal. Sus épicos relatos de valentía, honor y destinos entrelazados han dejado huella indeleble en la cultura griega y en la posterioridad. Sus dos obras maestras, la Ilíada y la Odisea, han inspirado generaciones de escritores, filósofos y artistas con su narrativa épica y personajes inolvidables. La Ilíada narra los eventos finales de la guerra de Troya, destacando la ira del héroe Aquiles y su confrontación con Héctor, el príncipe de Troya. Mientras tanto, la Odisea relata el viaje de regreso a casa del astuto Ulises, lleno de peligros, encuentros con seres mitológicos y pruebas de ingenio. Ambas epopeyas exploran temas universales como el heroísmo, el amor, la traición y la lucha por el regreso al hogar. La literatura griega es un tesoro cultural que ha influido profundamente en la literatura. Autores como Homero, considerado el padre de la literatura occidental, escribió las epopeyas épicas, la Ilíada y la Odisea, que exploran temas de honor, heroísmo y destino.
También está Esquilo, conocido por sus tragedias como Prometeo encadenado y Los persas, que introdujo elementos como el coro y la trilogía dramática. Otro destacado es Sófocles, autor de obras como Edipo Rey y Antígona, que profundizan temas de destino y libre albedrío. Eurípides, conocido por su enfoque psicológico y humano en obras como Medea y Las Troyanas. Además, Heródoto, considerado el padre de la historia, escribió Historias, una crónica detallada de los conflictos greco-persas. Estos autores no solo estudiaron, sino que también exploraron los aspectos más profundos de la condición humana. Edicto Rey es una obra griega literaria que se desarrolla en la ciudad de Tebas y comienza con la ciudad enfrentando una terrible plaga. Edicto Rey, el rey de Tebas, busca ayuda del oráculo de Delfos para encontrar una solución al flagelo que azota a su pueblo. El oráculo revela que la plaga cesará cuando el asesinato del rey anterior Layo sea castigado. A medida que avanza la trama, Edicto descubre lentamente su conexión con el asesinato de Layo y su relación con su madre Yocasta. La obra aborda temas universales como el destino, la ceguera humana frente a la verdad y la inevitabilidad del destino trágico. A través de la historia de Edicto, Sófocles examina las complejidades de la condición humana y cuestiona si las acciones humanas pueden cambiar el curso del destino. La tragedia de Edicto Rey ha cautivado a audiencias durante siglos debido a su poderosa exploración de estos temas atemporales. Es una obra que ha fluido en... Otra de las obras sería la Ilíada, que es una epopeya griega atribuida al poeta Homero. La obra se centra en un periodo breve durante la guerra de Troya y narra los acontecimientos alrededor de la ira de Aquiles, un valiente guerrero griego. El poema comienza con la disputa entre Aquiles y Agamenón, el líder de los griegos, que conduce a Aquiles retirándose momentáneamente del combate. A lo largo de la epopeya se exploran temas como el honor, la gloria, la venganza, el destino y la intervención divina. La trama se desarrolla con intensas batallas, diálogos entre los personajes y la intervención de los dioses en los asuntos humanos. La obra también plantea cuestiones éticas y morales relacionadas con la guerra y el heroísmo, lo que convierte en una fuente inagotable de reflexión sobre la condición humana. Esta obra ha influido en inagotables obras literarias posteriores y ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental. La literatura griega ha tenido un impacto significativo en la cultura y el pensamiento occidental. La Ilíada y la Odisea han influido en la literatura, el arte y la filosofía a lo largo de los siglos. Estas obras exploran temas universales como el heroísmo, la naturaleza humana, el destino y la relación entre los dioses y los mortales. Además, las tragedias griegas escritas por Esquilo, entre otras, abordan cuestiones éticas y existenciales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus obras que exploran temas como el conflicto humano, la justicia, el destino y las consecuencias de las decisiones individuales. En el campo de la filosofía, figuras como Platón y Aristóteles han dejado un legado duradero. Sus ideas sobre la ética, la política, la metafísica y la epistemología han influido en el pensamiento occidental y siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Los griegos fueron pioneros en el desarrollo del teatro, introduciendo la tragedia y la comedia como formas literarias distintas. Además, exploraron una amplia gama de temas universales, desde el amor hasta la política, y contribuyeron al desarrollo del pensamiento filosófico y la reflexión ética. La lengua griega antigua y la retórica griega también ha dejado un legado duradero en la expresión literaria y la comunicación. La literatura griega preservó y difundió la mitología y las creencias religiosas. Influyó en formas literarias y métricas en todo el mundo y desempeñó un papel importante en la educación y la formación de identidades culturales y nacionales. La filosofía griega, encabezada por figuras como Platón y Aristóteles, ha sentado las bases del pensamiento occidental, mientras que historiadores como Heródoto han establecido estándares en la narrativa histórica. La retórica griega, personificada por Demóstenes, ha influido en la persuasión política y la expresión verbal.
En conjunto, este legado literario sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la condición humana hasta nuestros días. No solo nos regaló historias cautivadoras, sino que sentó las bases de géneros literarios que hoy aún disfrutamos. La tragedia, que con sus personajes atormentados por el destino, nació en las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, mientras que la comedia, con su sátira social y humor irreverente, encontró su voz en las obras de Aristófanes. En el ámbito del arte, las representaciones mitológicas y los ideales estéticos de la antigua Grecia han sido una fuente inagotable de inspiraciones para grandes artistas de todas las épocas. La escultura griega clásica, con sus evocaciones de la belleza humana idealizada, han desempeñado un papel fundamental en la arquitectura occidental, mientras que la arquitectura griega, con sus imponentes templos y proporciones armónicas, han sido un modelo para los arquitectos durante un largo periodo de tiempo. La filosofía griega, inspirada en figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, se han puesto en marcha en ámbitos como la ética, la epistemología, la metafísica y la política. Los diálogos sociológicos, las teorías platónicas acerca de las formas y el entorno de las ideas y la lógica aristotélica han sido fuentes de referencias fundamentales en la actualidad de la existencia del pensamiento humano. La literatura griega se desarrolló alrededor del siglo VIII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Durante este tiempo, la sociedad griega experimentó una serie de cambios políticos, sociales y culturales. La literatura griega antigua abarca diversos géneros, incluyendo la epopeya, la tragedia, la comedia, la filosofía y la historiografía. Algunos de los escritores más destacados incluyen a Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides, los filósofos como Platón y Aristóteles, y los historiadores como Heródoto y Tucídides. Estas obras literarias no solamente influyeron en la cultura griega, sino que también tuvieron un impacto duradero en la literatura occidental y en el pensamiento filosófico y político. La literatura griega antigua fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones occidentales. Surgió en un contexto de ciudades independientes como Atenas y Esparta, donde la democracia, la filosofía y las artes florecieron. Los griegos valoraban la excelencia en todas las áreas de la vida, y esto se refleja en sus obras literarias que abordaban el tema universal como la naturaleza humana, el destino, el amor y el honor y la guerra. La literatura griega tiene sus orígenes en el siglo VIII a.C. con Homero y se extiende hasta nuestros días, aunque el volumen dedicado en este contexto se centra en la literatura clásica, que llega hasta el 529 después de Cristo, y la literatura cristiana. Los griegos son fundamentales en la cultura occidental, ya que con ellos se ven los fundamentos de nuestra cultura, como el alfabeto, la democracia, el pensamiento filosófico y científico, el arte y la literatura y el teatro. La literatura griega se caracteriza por un gran sentido de la mesura y el equilibrio, con una fuerte principal de inspiración en su mitología, donde los dioses griegos no representan la perfección absoluta, sino que son humanos con nuestras debilidades y vicios, pero también nuestras virtudes. Los griegos destacaron sobre todo en los géneros literarios, la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. El contexto histórico de la literatura griega abarca un periodo extenso, desde los tiempos antiguos hasta la época clásica. Durante la Edad del Bronce se desarrollaron las primeras formas de literatura griega, como la poesía épica, con obras como la Ilíada o la Odisea atribuidas a Homero. Más tarde, en la época arcaica, surgieron las primeras formas de literatura lírica y la poesía elegíaca. Durante el periodo clásico, entre los siglos V y IV a.C., se produjeron grandes obras de teatro, poesía y filosofía que aún influyen en la cultura occidental. Además, la política, la religión y la filosofía de la época también influyeron en la literatura, con autores como Platón y Aristóteles que abordaron temas fundamentales en sus escritos para la literatura.